es modularidad, esto ya lo vimos, ¿no? Esto es para que lo repasen, ¿sí? Nuevamente concepto de modularidad, escalabilidad, ¿sí? Este, conceptos de cohesión, ¿sí? Un poquito esto para que ustedes lo lean y lo vayan acoplamiento, ¿sí? Y acá tenemos patrones de diseño, ¿sí? Esto sí voy a frenar acá. Por patrones de diseño, ¿qué son los patrones de diseño de la arquitectura de software? Los patrones de software son formas de capturar estructuras de diseño de probada eficacia, ¿sí? Un patrón arquitectónico es un paquete de decisiones de diseño que se encuentra repetidamente en la práctica. Entonces, acá hay algo interesante, ¿sí? Yo tengo los estilos arquitectónicos, que algo yo ya les, les fui adelantando. Acá hay algo un poco más fuerte, ¿sí? Que es estilo egipcio, romano, medieval, gótico, neoclásico, moderno. Fíjense cuántos estilos van saliendo. Pero ustedes me pueden decir, ¿pero eso pasa en el software? Sí, pasa. Obvio que pasa. Y cada vez van saliendo nuevos estilos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué salen nuevos estilos? Y porque hay nuevas necesidades, porque tenemos nuevas tecnologías, porque tenemos temas hoy en cloud y on-premise, porque ya tenemos casi lo que podríamos llamar una revolución de la inteligencia artificial con respecto a los sistemas, ¿se entiende? Entonces van apareciendo nuevas arquitecturas, nuevas estructuras, nuevas formas de estructurar los sistemas. Entonces, cuando yo voy a diseñar, tengo que respetar la estructura. Tengo que respetar la estructura. Pero ¿por qué alguien puede decir, pero yo la verdad que no entiendo por qué la arquitectura, el estilo arquitectónico condiciona el diseño? No lo puedo entender. Bueno, porque no solo condiciona al diseño desde el punto de vista técnico, sino que también condiciona al diseño desde el punto de vista de la organización del proyecto, los participantes del proyecto, ¿sí? Porque dependiendo de la arquitectura, me va a, de alguna manera, a proponer algunos roles u otros, ¿sí? Unos roles u otros, ¿sí? Es decir, yo no voy a necesitar un especialista cloud si la arquitectura no va a utilizar esa tecnología, ¿sí? Y acá tenemos lo que es estilos arquitectónicos versus patrones arquitectónicos, ¿sí? Entonces, los estilos arquitectónicos se refieren a esquemas generales de organización estructural, ¿sí? O sea que es algo general, para una descripción general, ¿sí? En cambio, los patrones arquitectónicos, y el que estoy usando para explicar esto es el MVC porque lo conocen la mayoría, es muy conocido, la mayoría. Los patrones arquitectónicos son soluciones específicas a problemas recurrentes dentro del diseño arquitectónico. O sea que si yo tengo un problema dentro del diseño arquitectónico, estos patrones representan decisiones de diseño arquitectónico que han mostrado ser efectivas, ¿sí? Entonces, en resumen, los estilos arquitectónicos proporcionan una visión general de cómo organizar un sistema de software, mientras que los patrones arquitectónicos ofrecen soluciones detalladas, específicas para problemas recurrentes de diseño arquitectónico dentro de ese sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad ustedes van a ver que el patrón arquitectónico por lo general depende del estilo arquitectónico. Es decir, yo no puedo aplicar un MVC en diseño estructurado, o ¿se entiende? No, va a ser muy difícil, ¿sí? ¿Dónde aplico un MVC? Y bueno, en un diseño, en una arquitectura en capas, digamos, es lo más natural. Eso no quiere decir, y alguien me puede decir, pero cuando uno empieza a decir, pero podría hacerlo, sí, vos podés hacer muchas cosas, uno puede hacer muchas cosas. Después de ahí, a que otro la entienda y a que
el sistema sea escalable, mantenible, ¿se entiende? Hay otro, es otra historia eso, ¿sí? Yo puedo utilizar la arquitectura en capas para hacer muchas cosas, ¿sí? Además, la puedo utilizar conceptualmente dentro de mi programa. Yo digo, oh, no, yo voy a armar este programa con adentro con una arquitectura en capa. Esta capa soluciona esto, esta capa soluciona esto otro, esta capa soluciona esto. Entonces separo responsabilidades y ya sé cómo va a funcionar. Entonces, fíjense la mirada que tienen los estilos arquitectónicos. Perdón. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se esté entendiendo? ¿Algo que ustedes quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. La relación entre el estilo de arquitectura en capas y el patrón MVC se basa en cómo se estructuran y organizan los componentes de un sistema de software. El estilo de arquitectura en capas, este estilo arquitectónico se utiliza para estructurar programas en grupos de sus tareas, ¿sí? Cada uno en un nivel de abstracción específico, ¿sí? Entonces yo voy teniendo en distintas capas, ¿sí?, los programas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un programa que trata de la interacción con el usuario, ¿dónde lo voy a poner? Y lo voy a poner en la capa de presentación. Si yo tengo un programa que trata de la generación de una orden de compra, ¿y dónde lo voy a poner? Y lo voy a poner dentro de la lógica del negocio. Y si yo tengo un programa que accede a los datos, y lo voy a poner en la capa de acceso a datos. ¿Sí? Esto facilita la separación, ¿sí?, de las preocupaciones, las responsabilidades y la modularidad del sistema. ¿Se entiende? Y recuerden que en la arquitectura en capas, cada capa solo se comunica con su capa adyacente, con la capa superior o inferior. ¿Sí? Y nada más. ¿Qué quiere decir? Si yo de la capa de presentación salto la capa de negocio, subir a la capa de datos, ¿sí? Y estoy rompiendo la arquitectura, y ahí estoy rompiendo el récord, porque el que piensa en esa arquitectura pensó en muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque también el firewall, si yo tengo que aplicar un cortafuegos, ¿sí?, donde lo voy a aplicar, y la capa de presentación y la capa de negocio, que no tienen del negocio para adentro. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo esta arquitectura permite ya empezar a pensar en algo más grande, ¿sí? Pero se aplica solo en sistemas grandes. No, se aplica en sistemas pequeños también. ¿Sí? Yo tengo que armar un servicio, un sitio, ¿sí?, que tenga ciertas características, por ahí tiene un e-commerce y todo lo que sabemos, y bueno, y yo tengo que decidir ahí, ¿cómo lo voy a armar? ¿Cómo lo voy a armar? Voy a utilizar microservicios, ¿sí? Bueno, está bien, entonces tengo que armar la arquitectura. Bueno, el patrón modelo vista controlador es un patrón de diseño que separa los componentes de una aplicación. Yo ahora lo que voy a hacer es, yo creo que, bueno, voy a leer esto, ¿sí?, y vamos a ver el video que está interesante. Un solo video vamos a ver. Fíjense que acá tenemos el estilo de arquitectura y el patrón de arquitectura. El nivel de abstracción, este estilo de arquitectura o el alto. El patrón de arquitectura tiene un nivel medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene dependencias. El enfoque, el estilo define la estructura general del sistema, y el patrón arquitectónico solo define soluciones a problemas específicos de diseño arquitectónico. Escala, el estilo de arquitectura abarca todo el sistema, o intenta abarcarlo, o el subsistema, ¿sí? El patrón de arquitectura se aplica a partes específicas del sistema. Bueno, ejemplos: cliente-servidor, CAP, microservicio, MVC, DAO, Singleton, ¿sí?
Bueno, vamos a ver si puedo, porque ya acá tengo que dejar de compartir y tengo que poner el video para poder, a ver acá, déjenme que voy a, mientras pongo el video, que es interesante para que a ustedes les quede claro, ¿sí? ¿Por qué la diferencia, no? También. A ver si yo puedo acá compartir y vamos a compartir. Creo que tengo que compartir la MVC. A ver, ahí está. Estoy compartiendo ahí. Y avísenme si se El escucha. zapato. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, ahí vamos a ver este video que dura un Estos poquito. últimos videos donde he venido hablando de patrones de arquitectura, una pregunta muy frecuente es, ¿y dónde está MVC? O sea, ¿dónde está ese patrón tan clásico que es el que muchos conocemos? Y cuando uno no lo escucha mencionar ese tema de los patrones de arquitectura, pues uno se pregunta qué sucede. En este video quiero contarte un poco sobre MVC, cómo lo veo yo y qué papel juega en este mundo de los patrones de arquitectura. Antes entonces, quiero hacer un repaso muy rápido de MVC para que estemos en la misma página antes de empezar a discutir el patrón. Entonces, pues MVC sabemos que significa modelo vista control, donde básicamente tenemos una vista que es la que interactúa con el usuario y cuando el usuario interactúa envía una serie de acciones a un controlador y ese controlador pues tiene la lógica de aplicación o es algo así como el 10 del equipo, donde básicamente recibe solicitudes de la vista y dependiendo de la acción pues entonces invoca el modelo y ese modelo pues es el que tiene la lógica de negocio, tiene datos, tiene comportamiento, ¿vale? Y si este modelo es activo, este modelo puede enviar o notificar de cambios de estado para que la vista se actualice referente a eso. Si el modelo pues no es activo, es decir, pasivo, entonces pues el modelo no hace esta parte de enviar cambios de estado. ¿Listo? Entonces, eso es en general MVC de forma muy básica. Entonces, MVC, la pregunta que uno le puede surgir aquí es, ¿MVC es lo mismo que una arquitectura de tres capas? ¿Es algo equivalente? ¿Y por qué lo comparo con arquitectura de tres capas? Porque MVC de alguna forma se podría pensar de esta manera. Hay tres capas donde entonces tenemos una vista, ¿cierto? Esa vista está relacionada con la presentación en la arquitectura de tres capas. Hay un controlador que podría estar relacionado con el dominio y un modelo relacionado con el acceso a datos. Entonces, esa es como la primera comparación que uno se le ocurre. Entonces, si hiciéramos una comparación entre la arquitectura de tres capas y MVC, nos daría algo así. La vista en MVC con la presentación se complementan, tiene sentido, ambas interactúan con el usuario, presentan los datos, tienen pantallas, bien. Cuando vamos a la parte del controlador, aquí ya empezamos a encontrar diferencias, porque acabamos de decir que el controlador está especializado en lógica de aplicación. La capa de dominio en una arquitectura de tres capas, pues es la que tiene la lógica de negocio. Entonces, allí como que no equivale. Y en cuanto al modelo y el acceso a datos, digamos que hay cierta similitud, pero no es exactamente lo mismo, porque el modelo en MVC pues tiene tanto el acceso a datos como tiene la lógica de negocio. Entonces, realmente hay algo en común, pero no del todo. ¿Listo? Entonces, MVC tiene tres capas, pero no es la arquitectura de capas o la arquitectura de tres capas que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos ahí? Entonces, tenemos como algunas diferencias y qué pasaría si incluimos la famosa capa de servicios. Y la capa de servicios, pues es básicamente una capa en la que uno puede, digamos que poner algo adicional o algo en el medio en la arquitectura de tres capas, donde yo le escondo a la presentación ciertos detalles del dominio. Y la razón por la cual hago yo eso es porque el dominio puede tender a tomarse complejo y la idea es que la capa de servicios me ayuda a esconder esa complejidad para la capa de presentación. Pero al mismo tiempo también nos puede ayudar a que ese dominio pueda ser reutilizado por múltiples capas de presentación. Es decir, que idealmente esos servicios deberían servir para un servicio web, deberían servir para una aplicación de escritorio, para una aplicación web, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya nos da algo más equivalente. Vista equivale a presentación. El modelo en MVC estaría más relacionado con un dominio y con un acceso a datos en la arquitectura de tres capas. Y pues por otro lado, tendríamos que el controlador sería como el equivalente a la capa de servicios, pero allí hay digamos que un par de retos. ¿Listo? Y ya vamos a ver exactamente cuáles son. Entonces, vamos a verlos.
Lo primero es que el controlador está amarrado a un framework, ¿cierto? Entonces, por lo general, cuando uno hace MVC, uno no hace MVC desde cero. Uno, por lo general, utiliza un framework MVC. Entonces, en este caso tenemos Spring Boot en particular. Y aquí vemos que un controlador de Spring Boot está muy acoplado con etiquetas de Spring, con anotaciones. Entonces, aquí vemos la anotación REST Controller, aquí vemos Request Mapping. Y eso lo hacemos porque eso le ayuda al framework a poder, de alguna forma, entender qué es lo que hay en esa clase. Y esto, digamos que tiene un problema y es que el controlador, si hiciera las veces de la capa de servicio, pues ya no podríamos, digamos que, reutilizarlo tan fácil si no estamos en Spring, ¿cierto? Entonces, si quieres tomar este controlador y utilizarlo en un contexto que no sea Spring corriendo, pues pierdes esa facilidad. Por otro lado, es muy difícil que puedas utilizar capas de presentación diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos utilizando ASP.NET Core MVC, donde entonces tenemos una acción y esta acción es de un controlador, pero miren que este controlador está pensado específicamente para solicitudes HTTP. Entonces, está pensado para que haya alguien que mediante este protocolo va a acceder al controlador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nuevo, entonces tenemos un controlador, un potencial servicio que está amarrado totalmente a una presentación específica. Si la presentación no es una capa web, pues ese controlador va a ser más difícil que lo reutilices. Si tú lo quisieras utilizar para una aplicación de escritorio, no podrías, al menos no, sin hacer, digamos que, trabajo adicional para poder hacerlo. Entonces, esos son los retos de tener la capa de servicios manejada como controladores. ¿Listo? Entonces, para mí, la recomendación es mejor tratar MVC como un patrón de presentación, ¿listo? Para evitarse esos problemas. ¿Listo? ¿Cómo se ve en la práctica? Y así es como yo diseño aplicaciones por capas generalmente. Donde entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la capa de presentación, pero miren que la capa de presentación tiene dos partes. Tiene la vista y tiene el controlador. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque así yo puedo hacer un controlador que esté muy acoplado a la vista. Y yo sé, tener alto acoplamiento no es lo ideal, pero cuando yo tengo un controlador que está, digamos que es conocedor de la vista o que entiende la vista cómo funciona y cómo está estructurada, pues yo puedo hacer un controlador muy flexible. Pero lo importante es que yo no mezclo ni la lógica de negocio ni la lógica de la aplicación en el controlador. Lo que hago es que creo una capa de servicios adicional, ¿cierto? Donde voy a tener esas cosas y va a ser independiente del framework MVC que yo estoy utilizando. Entonces, aquí puedo utilizar Spring Boot, puedo utilizar ASP.NET MVC, puedo utilizar la tecnología que yo quiera, pero si esta tecnología en algún momento yo la tengo que cambiar, miren que mis servicios y mi lógica de negocios son totalmente independientes. Entonces, miren que ahí empiezo a ganar flexibilidad y no me estoy amarrando el framework. Entonces, en ese caso, de nuevo, vista y control, digamos que formarían la capa de presentación y el modelo, pues entonces, tendría entonces los servicios, el dominio y el acceso a datos. Digamos que ese sería como el equivalente, ¿vale? Entonces, yo sé que este es un enfoque poco común, yo sé que MVC se utiliza para diseñar la arquitectura completa. Personalmente no creo que sea una buena idea, como acaba de mencionar aquí. Para mí MVC debería ser un patrón de presentación. Y para profundizar un poquito en estas ideas, quisiera recomendarte algunas lecturas. Primero unas de Martin Fowler, donde él discute todo el tema de la lógica de presentación, arquitecturas de UI y demás. Y por otro lado, un capítulo. Bueno, quedó un poco más claro, ¿sí? ¿Vieron por qué no es lo mismo un patrón arquitectónico que la arquitectura? Fíjense que el patrón hay que buscar cómo trabaja, ¿sí? Y cómo me puede ayudar en la arquitectura. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a seguir con la presentación. Espero que vayan entendiendo esto porque a veces no es tan fácil entenderlo. Más que nada unir los conceptos, ¿no? Unir los conceptos desde la programación hasta esto. Bueno, entonces acá tenemos lo que llamamos una breve historia de la arquitectura, ¿sí? Ya la arquitectura empezó desde la década de los 60, ¿sí? Cuando Dijkstra
que es no sé si habrán visto los algoritmos el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Propuso estructurar el software, ¿sí? Es decir, no, estructurarlo de manera matemática. Después tuvimos a Nicholas Wirth, ¿sí? Cuando dijo, bueno, vamos a estructurarlo de manera jerárquica, ¿sí? Entonces, acá tenemos una breve reseña de quiénes son los antecesores. Pero la pregunta acá, ¿por qué les presento esto? Porque alguien me podría decir, bueno, pero hace muchos años no se hablaba de arquitectura. Bueno, la arquitectura estaba implícita en el código, la arquitectura estaba implícita en el software. ¿Sí? Uno cuando está haciendo, no sé, un programa o programas que dicen hola mundo, es decir, y un programa llama a otro, ya ahí estoy estructurando, ¿se entiende? Entonces ya le estoy dando una cierta arquitectura. Lo que pasa es que cada día los sistemas han evolucionado y han adquirido cierta complejidad que la arquitectura ya se vuelve mucho más relevante. Entonces, por eso, es decir, porque antes estaban implícitas, ¿sí? Entonces, es decir, ¿de qué me va a servir pensar en la arquitectura si no puedo hacer funcionar el programa? ¿Se entiende? Bueno, arquitectura de software versus diseño de software. La diferencia entre arquitectura de software y diseño de software radica en su alcance y enfoque de desarrollo de sistemas de software, ¿sí? La arquitectura de software se refiere a la estructura, que ya lo vimos, y por otro lado, el diseño de software se enfoca en la creación de especificaciones detalladas de módulos o componentes. ¿Sí? Acá es cuando ustedes piensan en objetos, piensan en programas, piensan en algoritmos. Ahí estoy pensando y diseñando software. ¿Sí? En la arquitectura me refiero a la estructura. Y analogía, ¿sí? Diseño arquitectónico, ¿sí? Donde pienso en toda la estructura. Diseño de software, ya pienso en el interior, ¿sí? En todo, ¿sí? El software tiene que tener todo, las sillas, las mesas, las luces, todo. Porque así va a funcionar. Si yo pienso solamente en las paredes, las columnas, ¿sí? Eso es la estructura, ¿sí? Y de nuevo, el uso, el caso de uso, ¿sí? Se da por todo, por la arquitectura y por todos los detalles, ¿sí? Analogía con la construcción de una casa. Arquitectura de software define el plano general de la casa, diseño de software se encarga de los detalles, cómo se implementará en la arquitectura, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Acá lo mismo. ¿Qué quiere decir? El mismo cuadro de comparación. O sea que teníamos la arquitectura de software, sigue estando en un nivel de abstracción alto. Tenemos los patrones arquitectónicos en un nivel de abstracción medio. Y acá ya tenemos el diseño de software que tiene un nivel de abstracción bajo, ¿sí? Porque tiene detalles de implementación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del diseño de software? Implementar la arquitectura de manera eficiente y mantenible. O sea que de acá podríamos decir que el diseño es una instancia de la arquitectura. ¿Y cómo es eso? Y sí, porque una misma arquitectura puede alojar varios diseños, ¿se entiende? Entonces, el diseño es una instancia de la arquitectura. Entonces, ¿cuáles son los diagramas, los artefactos de una arquitectura de software? Y bueno, acá tengo diagramas de arquitectura, especificaciones técnicas, ¿sí? ¿Y cuál es el artefacto de un diseño de software? El código fuente, la documentación de diseño, UML, ¿sí? Responsabilidad. ¿Quién es el responsable de la arquitectura de software? Y el arquitecto. ¿Quién es el responsable del diseño de software? El desarrollador / diseñador. Diseño una instancia de la arquitectura. El diseño de software se considera una instancia de la arquitectura de software, ¿sí? El diseño de software se enfoca en la creación de especificaciones detalladas de componentes individuales del sistema. La arquitectura de software proporciona el marco general y las directrices
sobre cómo se organizan y cómo se organizarán y relacionarán los diferentes componentes del sistema. Fíjense acá, diseño es una instancia, arquitectura de software, diseño de software, ¿sí? Bueno, la importancia de la arquitectura en lo que es el desarrollo de software, ¿sí? La arquitectura de software es como es el plano, el sistema, ¿sí? Eh, vamos a saltear esto un poquito. Esto es importante, pero ustedes lo pueden leer, ¿no? Arquitectura de software como plano de sistema, tiene la definición, analogía con un plano, ¿sí? Acá también tengo fases de proceso de desarrollo en arquitectura de software, es decir, recién yo les había preguntado, bueno, pero antes de empezar un diseño, ¿necesito una arquitectura? Y ustedes dijeron, y sí. Bueno, entonces, ¿cómo diseño una arquitectura? Bueno, tengo fases. Tengo la fase de análisis, y ahí empiezo el diseño arquitectónico, la implementación, puedo hacer algunas pruebas y el despliegue, ¿sí? Muchas veces, ¿cómo hago para probar la arquitectura? Y obviamente la arquitectura, a veces puedo hacer pruebas estructurales, pero después finalmente la arquitectura se prueba con el software, ¿no? Con el diseño del software, porque es el despliegue, ¿sí? En esta fase se instala el sistema en el entorno de producción y se pone a disposición del usuario. Se debe realizar un plan de despliegue, bueno, lo que ya saben, y mantenimiento. Ahora vamos a ver un poco, que creo que acá esto es lo último que vamos a ver, ¿sí? Hoy, que es bastante intenso, ¿sí? Que es el rol del arquitecto de software. Y vamos a ver algo muy interesante acá, ¿sí? Fíjense esto, definir el rol de un arquitecto de software representa tanta dificultad como definir la arquitectura de software. Ustedes vieron, yo estuve dando vueltas acá, ¿no? Y les mostré esto, ¿sí? Les mostré las casas, lo dije 1000 veces, la estructura, que el plano de la casa, que, sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es fácil definir la arquitectura de software, ya que es algo un tan poco abstracto, ¿no? Pero entonces definir al arquitecto también es complicado. Puede variar un arquitecto, desde un programador experto hasta definir la dirección técnica estratégica para la empresa, porque no es que existe un arquitecto que es un arquitecto todopoderoso, no, existen distintos arquitectos. Yo voy a tener un arquitecto de software, un arquitecto especializado en datos, un arquitecto que se especializa en plataforma, un arquitecto, después hay distintas especialidades, ¿sí? En lugar de perder el tiempo en la tarea inútil de definir un rol de un arquitecto de software, ¿sí? Se recomienda centrarnos en las expectativas de un arquitecto. ¿Sí? Es decir, ¿qué esperan de un arquitecto? Hay 8 expectativas fundamentales, ¿sí? Colocadas de un arquitecto de software, ¿sí? Independientemente de cualquier rol, título, descripción de trabajo, ¿sí? Ya sea arquitecto de aplicaciones, arquitecto de soluciones, arquitecto de redes, arquitecto de datos, arquitecto de integración, ¿sí? Ustedes van a encontrar todos esos roles. La clave principal para la efectividad y el éxito en el rol de arquitecto de software depende de comprender y practicar cada una de estas expectativas. Primero, la primera expectativa, ¿qué esperan los clientes de un arquitecto? ¿Qué esperan las organizaciones de un arquitecto? La primera expectativa es toma de decisiones arquitectónicas, ¿sí? Se espera que un arquitecto defina las decisiones arquitectónicas y los principios de diseño utilizados para guiar las decisiones tecnológicas dentro del equipo, el departamento o en toda la empresa. La palabra en esta expectativa es guía. Guía es la palabra clave de esta primera expectativa. Un arquitecto debe orientar en lugar de especificar la elección tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, un arquitecto podría decidir utilizar React para el desarrollo del frontend, ¿no?
En este caso, el arquitecto estaría tomando una decisión técnica en lugar de una decisión arquitectónica, ¿sí? O en principio de diseño, ¿sí? Que ayudará a orientar las elecciones. En lugar de eso, el arquitecto debería instruir al equipo de desarrollo a utilizar un marco de trabajo, un framework, ¿sí? Y que sea una decisión de diseño, ¿sí? Guiando al equipo, ¿sí? De desarrollo a la elección entre Angular, React o algo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, cuidado acá porque el arquitecto, la idea es que no se meta en decisiones de diseño, ¿sí? Que guíe, que con la arquitectura guíe y que los diseñadores puedan de alguna manera tomar esas decisiones. Pregunta con esta expectativa, me frenan, ¿eh? Guiar las elecciones tecnológicas a través de decisiones arquitectónicas y principios de diseño es difícil. No es una tarea fácil, es difícil. La clave para tomar decisiones arquitectónicas efectivas es preguntarle si la decisión arquitectónica está ayudando a guiar a los equipos para tomar la elección técnica correcta, ¿sí? Por ahí, si yo tengo una arquitectura retorcida, ¿sí? Y el equipo de trabajo va a tener complicaciones. Dicho esto, en ocasiones, un arquitecto puede necesitar tomar decisiones tecnológicas, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿No dijimos que antes no debía meterse? Sí, pero para preservar una característica arquitectónica, ¿sí? Como la escalabilidad, el rendimiento, yo podría decir, bueno, no, en este caso yo como arquitecto es una decisión porque quiero preservar la arquitectura. En este caso, aún se consideraría una decisión arquitectónica, aunque especifique una tecnología en particular. Los arquitectos a menudo luchan por encontrar el equilibrio correcto, ¿sí? Por lo que, bueno, se dedica este capítulo entero para las decisiones arquitectónicas. Pregunta acá, toma decisiones, ¿queda claro? ¿Sí? Analizar continuamente la arquitectura, es una expectativa 2. ¿Qué se espera de un arquitecto? ¿Sí? Que analice continuamente la arquitectura y el entorno tecnológico actual, ¿sí? Y que si ve algo, recomiende soluciones para su mejora. Esta expectativa se refiere a la vitalidad de la arquitectura, que evalúa qué tan viable es la arquitectura definida hace 3 o más años. Recuerden que una arquitectura puede durar años, ¿sí? 10, 20 años, pero hay que ir actualizándola. Entonces, un arquitecto, ¿sí? Tiene que ir analizando esa arquitectura, ¿sí? Y tiene que considerar los cambios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esos cambios de la arquitectura también impactan en el negocio y en la tecnología. En el negocio y en la tecnología. Fíjense lo importante que es la arquitectura. ¿Y por qué impacta en el negocio? Y porque un cambio en la arquitectura puede implicar, no sé, un cambio de hardware y el negocio tiene que adaptarse al nuevo hardware o a una nueva flujo de trabajo. Es decir, se acabó el papel, ¿sí? Estamos digitalizando la empresa. Eso de la digitalización empresarial, ¿sí? La digitalización, la transformación digital. ¿Ustedes creen que es un tema de diseño? De software nada más, no, es un cambio de arquitectura. Sí, no es diseño de software, no son programas solamente, es un cambio de arquitectura y eso pega en el punto de flotación del negocio. En nuestra experiencia no es común que los arquitectos centren sus energías en analizar continuamente las estructuras existentes, ¿sí? No. Como resultado, la mayoría de las arquitecturas experimenta elementos de deterioro estructural. Además, muchas veces las empresas no tienen la disciplina de tener un arquitecto que esté monitoreando la arquitectura. Es como que, bueno, cuando necesito un cambio, ahí lo encaro y bueno, viene un arquitecto nuevo y ve cómo incluir ese cambio y bueno, esa es ¿sí? La realidad. Eh, Otro aspecto fácilmente olvidado de esta expectativa,
de análisis, es la inclusión de los entornos de prueba y lanzamiento de proyectos, ¿no? La agilidad para modificar el código tiene beneficios obvios, pero si los equipos tardan semanas en probar cambios y meses en realizar lanzamientos, entonces los arquitectos no pueden lograr agilidad en la arquitectura general. Un arquitecto debe analizar holísticamente es de punta a punta los cambios en la tecnología y el dominio del problema para determinar la solidez de la arquitectura. Aunque este tipo de consideración rara vez se menciona en una oferta de trabajo, los arquitectos deben cumplir con esta expectativa para mantener las aplicaciones relevantes. Bueno, esta sería la expectativa número 2. Después, cuando terminemos, yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver esto y una pregunta. Bueno, fíjense esto, ¿no? Es decir, esto es un tema, para mí es un desafío, ¿sí? Mantenerse al día con las últimas tendencias, ¿sí? Se espera que un arquitecto se mantenga al día con las últimas tecnologías y tendencias de la industria. No solo que sepa de, de temas tecnológicos, ¿sí? Sino que sepa también temas tecnológicos aplicados a industrias determinadas. Los desarrolladores deben estar al tanto de las últimas tecnologías que se utilizan a diario para seguir siendo relevantes. Sin embargo, un arquitecto tiene un requisito aún más crítico: de mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias técnicas e industriales, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque puede venir una pregunta como, ¿y yo puedo implementar inteligencia artificial en este proceso? ¿Y qué va a decir un arquitecto? Si dice que no a secas, va a tener que dar una explicación y no puede decir, no sé. Entonces hay que tener una actualización constante de conocimientos, ¿sí? Las decisiones que toma un arquitecto tienden a ser duraderas y generalmente difíciles de cambiar, ¿sí? Porque si un arquitecto diseñó una determinada arquitectura, ¿sí? Aunque sea para una parte del sistema, dice, no, este sistema se va a manejar por capas, ¿sí? Esta parte y está con microservicios, y el sistema ya empieza a estar en funcionamiento, no es como que tengo que cambiar toda la arquitectura, o sea, todos los programas que están desplegados sobre esa parte de la arquitectura, ¿sí? Entonces, comprender y seguir las tendencias clave ayuda al arquitecto a prepararse para el futuro y también a tomar decisiones correctas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la arquitectura también debe ser escalable, ¿sí? Seguir las tendencias y mantenerse actualizado con ellas es difícil, porque uno no sabe cuál es la tendencia que realmente va a tener soporte, va a ser confiable, una tendencia que va a progresar, especialmente para un arquitecto de software. Además, las tendencias, las últimas tendencias tecnológicas, quizás no son las que se adoptan en una determinada industria, y hay que ver ahí también, ¿no? Porque quizás cada industria tiene su aceleración en la adopción de tendencias tecnológicas. Entonces el arquitecto tiene que jugar con eso. Y si quizás el arquitecto toma una tendencia tecnológica que es muy, digamos, de última generación, después cuando se da vuelta y tiene que conectar eso con algún componente del sistema, ¿cómo hace? Va a tener ciertas dificultades, ¿no? Es decir, entonces, no es fácil. ¿Preguntas hasta la expectativa 3? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo van entendiendo? ¿Se entiende? Pulgar arriba, aunque sea. ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Bueno, perfecto. Me avisan cualquier cosa, ¿eh? Entonces,
Fíjense, vamos con la expectativa número 4. Garantizar el cumplimiento de las decisiones. Ya la semana que viene ya vamos a ver todos los estilos arquitectónicos, pero lo importante es que ustedes entiendan lo que es la arquitectura, ¿sí? Garantizar el cumplimiento de las decisiones. Se espera que un arquitecto garantice el cumplimiento de las decisiones arquitectónicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que asegurar el cumplimiento implica que el arquitecto verifique continuamente los equipos de desarrollos si están siguiendo las decisiones arquitectónicas, ¿sí? Es decir, a ver, tenemos una arquitectura en capa, ¿dónde está el equipo que desarrolla toda la capa de presentación, todo el frontend? ¿Dónde está? Ah, está acá. Ah, perfecto, perfecto. El equipo que se encarga de base de datos, está acá, ¿sí? Esto significa que la capa de presentación, si consideremos el escenario en el que un arquitecto decide restringir el acceso a la base de datos en una arquitectura en capas, solo a la capa de negocio y servicio, y no a la capa de presentación. El arquitecto dice, no, mira, la capa de datos solo se accede desde la capa de negocios. Perfecto. Esto significa que la capa de presentación debe atravesar todas las capas de la arquitectura, incluso para las consultas más sensibles a la base de datos. ¿Sí? Por más que tiene que atravesar todas las capas. Un desarrollador de interfaz de usuario podría estar de acuerdo con esta decisión y acceder directamente a la base de datos o a la capa de persistencia. Por razones de el desarrollador dice, esto es más fácil, mirá, accedo directamente, 2 segundos. Sin embargo, el arquitecto toma una decisión arquitectónica por una razón específica, controlar el cambio. Al cerrar las capas, los cambios en la base de datos pueden realizarse sin afectar la capa de presentación. Al no garantizar el cumplimiento con las decisiones arquitectónicas, pueden ocurrir violaciones y la arquitectura no cumplirá con las características arquitectónicas requeridas, por lo tanto, la aplicación o sistema no funciona como se debe. ¿Se entiende? Entonces, además de la arquitectura, hay que controlarla, hay que guiarla, hay que garantizar que la arquitectura se respetando. Vamos con la expectativa 5. Exposición y experiencia diversificada. Se espera que un arquitecto tenga exposición a múltiples y diversas tecnologías, marcos de trabajo, plataformas, entornos. Esta expectativa no significa que un arquitecto debe ser un experto en cada marco de trabajo, plataforma y lenguaje, no se queda eso, sino más bien que al menos deba estar familiarizado con una variedad de tecnologías diversas. La mayoría de los entornos en realidad son heterogéneos. Es lo que yo les decía al principio, ¿no? Una empresa es heterogénea, no es que tiene una sola arquitectura, tiene una arquitectura híbrida formada por distintos componentes de arquitecturas de referencia. ¿Sí? Entonces, una de las mejores formas de cumplir con esta expectativa es que el arquitecto no amplíe su zona de confort, sino que se quede solo con lo que sabe, sino que centrarse solo en una tecnología o plataforma es un refugio seguro, no es eso, ¿sí? Esto es quedarse en una zona de confort. Entonces, un arquitecto de software efectivo debería ser proactivo en busca de oportunidades, ampliar la zona de confort, adquirir experiencias en múltiples lenguajes, plataformas, ¿sí? Una buena manera de cumplir con esa expectativa es enfocarse en la amplitud técnica en lugar de la profundidad técnica, ¿sí? Es decir, bueno, voy a aprender de esta tecnología, no voy a ser un experto en todas las tecnologías, ¿sí? Yo conozco el alcance, las prestaciones, las capacidades de cada tecnología y si necesito aplicar una tecnología, llamo a un experto. La amplitud técnica incluye el conocimiento que se tiene, pero no a un nivel detallado, combinado con el conocimiento en profundidad. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Es decir, conozco de una determinada tecnología con un poco de profundidad para entenderla y poder estructurar y armar una arquitectura. Por ejemplo, es mucho más valioso para un arquitecto estar familiarizado con 10 productos diferentes y los pros y los contras. Sí, mira,
arquitectura en capa, las ventajas son estas, las desventajas son estas. Arquitectura de microservicios, las ventajas son estas, las ventajas. SOA, las ventajas son estas, las desventajas son estas. ¿Sí? Antes que ser un experto en uno solo. ¿Sí? Entonces, 6. Poseer conocimiento del dominio del negocio. Se espera que un arquitecto tenga un cierto nivel de experiencia en el dominio de negocio también, ¿sí? Los arquitectos de software efectivos comprenden no solo la tecnología, sino también el dominio de negocio, ¿sí? ¿Qué quiere decir el dominio de negocio? No es lo mismo ser un arquitecto de software de una fábrica de pastas, de una fábrica de zapatos, de una empresa petrolera, de una empresa de energía eléctrica, ¿sí? Es distinto, ¿sí? Las máquinas son distintas, los equipos son distintos, los entornos, las culturas podrían llegar a ser distintas también. Sin conocimiento del dominio de negocio es difícil entender el problema empresarial, los arquitectos y los objetivos y los requisitos, lo que dificulta diseñar una arquitectura efectiva para cumplir con los requisitos del negocio. Imaginen ser un arquitecto en una gran institución financiera y no entender términos financieros comunes como el índice direccional promedio o contratos aleatorios o rally de tasas o incluso una deuda no prioritaria. Nada, están hablando y no entiendo nada. Entonces, la pregunta es, si uno quiere ser arquitecto, esas son las expectativas, ¿sí? Se espera que un arquitecto conozca el dominio del negocio en el que está trabajando. Sin este conocimiento, un arquitecto no puede comunicarse con los interesados y usuarios de negocio y rápidamente, ¿qué pasará? Va a perder credibilidad. ¿Sí? Va a decir, pero ¿cómo nos va a ayudar este arquitecto si no conoce lo que hacemos? Entonces, los arquitectos más exitosos que conocemos son aquellos que tienen un amplio conocimiento técnico práctico combinado con un sólido conocimiento de un dominio particular. Estos arquitectos de software pueden comunicarse eficazmente con ejecutivos de alto nivel y usuarios de negocio utilizando el conocimiento y el lenguaje del dominio. ¿Sí? El lenguaje de la fábrica de pastas, el lenguaje de una fábrica de chocolates, el lenguaje de lo que sea. Esto a su vez crea un alto nivel de confianza de que el arquitecto de software sabe lo que está haciendo y es competente para crear una arquitectura efectiva y correcta. Conocer el dominio de negocio permite al arquitecto de software comprender mejor problemas, cuestiones, objetivos, datos y procesos empresariales. Bueno, ¿qué más tenemos? Poseer habilidades interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Se espera que un arquitecto posea habilidades interpersonales excepcionales, que incluyan trabajo en equipo, facilitación y liderazgo de equipo. Contar con habilidades de liderazgo e interpersonales es una expectativa difícil para la mayoría de los desarrolladores y arquitectos, ¿sí? Nuestras carreras nos preparan para ser tecnólogos, ¿sí? Como tecnólogos, a los desarrolladores y arquitectos les gusta resolver problemas técnicos, no problemas entre personas, ¿sí? Dame a resolver un problema técnico. Sin embargo, como dijo Gerald Weinberg, no importa lo que te digan, siempre es un problema entre personas. Siempre. Se espera que un arquitecto no solo proporcione orientación técnica al equipo, sino que también lidere a los equipos de desarrollo a través de la implementación de la arquitectura. Las habilidades de liderazgo son al menos la mitad de lo que se necesita para convertirse en un arquitecto de software efectivo. Independientemente del rol o título que tenga el arquitecto, puede ser ingeniero, analista, técnico, lo que sea, pero necesita tener habilidades de liderazgo. La industria está saturada de arquitectos de software, ¿sí? Todos compitiendo por un número limitado de posiciones de arquitectura, ¿sí? Porque ¿cuántas arquitecturas tiene una empresa? Una. O sea, que tener habilidades sólidas de liderazgo e interpersonales es una buena manera para que un arquitecto se diferencie de otros arquitectos y se destaque entre la multitud.
Conocemos muchos arquitectos de software que son excelentes tecnólogos, pero ineficaces como arquitectos debido a la incapacidad para liderar equipos, orientar, mentorizar. Mentorizar quiere decir apadrinar a los desarrolladores y comunicar de manera efectiva ideas, decisiones, principios de arquitectura. No hace falta decir que esos arquitectos tuvieron dificultades para mantenerse en sus puestos. La última expectativa, comprender y navegar la política. Se espera que un arquitecto comprenda el clima político de la empresa, de la institución, ¿sí?, de la organización y sea capaz de navegar por la política interna. Puede parecer extraño hablar de negociación y de cómo manejar la política interna en un libro sobre arquitectura de software, ¿sí? ¿Por qué tocamos este tema? Para ilustrar la importancia y necesidad de habilidades de negociación, consideremos el siguiente escenario. Un desarrollador decide utilizar un patrón strategy, ¿sí?, una estrategia, para reducir la complejidad ciclomática de un código complejo particular. La pregunta es, ¿a quién le importa realmente que decida utilizar el patrón strategy? Uno podría aplaudir al desarrollador por decir, qué bueno, qué bien utilizó patrones GOF, pero en casi todos los casos el desarrollador no necesita, ¿sí?, no necesita buscar aprobación para esta decisión, lo usa. Ahora, consideremos el escenario en que el arquitecto, ¿sí?, responde responsable de un gran sistema de gestión de relaciones con los clientes, un CRM, tiene problemas para controlar el acceso a la base de datos de otros sistemas, asegurar ciertos datos de clientes y realizar cambios en el esquema de la base de datos, debido a que muchos otros sistemas utilizan la base de datos de este CRM. Por lo tanto, este arquitecto decide crear lo que se llaman silos de aplicaciones, donde cada base de datos de aplicación solo accede desde la aplicación que posee esa base de datos. Tomar esta decisión le dará al arquitecto un mejor control sobre los datos, ¿sí?, de los clientes. Va a tener mayor seguridad y también control de los cambios. Sin embargo, a diferencia del escenario anterior, por el desarrollador, esta decisión también será cuestionada por casi toda la empresa, con posible excepción del equipo de software, ¿no?, de aplicación, del equipo de CRM, por supuesto. En efecto, esta decisión podría valer millones. Otras aplicaciones necesitan los datos de gestión de clientes. Si esas aplicaciones ya no pueden acceder directamente a la base de datos, ahora deben solicitar los datos al CRM, ¿sí? Lo que requiere llamadas de acceso remoto a través de protocolos red, SOAP y otro protocolo remoto. Entonces, el punto principal es que casi cada decisión que toma un arquitecto será cuestionada. Las decisiones arquitectónicas serán desafiadas por los propietarios del producto, por los gerentes del proyecto, por las partes interesadas del negocio, porque van a tener quizás esfuerzos adicionales. Las decisiones arquitectónicas también serán desafiadas por los desarrolladores, por los diseñadores, por los programadores. En ambos casos, el arquitecto debe navegar por la política de la empresa y aplicar habilidades básicas de negociación para lograr que la mayoría de las decisiones sean aprobadas. Este hecho puede resultar muy frustrante para un arquitecto de software, ya que la mayoría de las decisiones tomadas como desarrollador no requerían aprobación, ni siquiera una revisión. ¿Sí? Aspectos de programación como la estructura de código y diseño de clases, la selección de patrones de diseño e incluso las selecciones del lenguaje son parte del arte de programar. Sin embargo, un arquitecto ahora capaz de tomar decisiones amplias e importantes debe justificar y luchar por casi cada una de esas decisiones. Bueno, espero que le haya quedado claro el rol del arquitecto, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Qué opinan? Alguien que me diga qué opinan de esto, ¿no? ¿Se imaginaban que la arquitectura era así? ¿Cómo lo ven? Este,
¿Cómo lo imaginaban? Yo me lo imaginaba algo así, pero es como mucho más complejo. Exactamente, mucho más complejo. Gracias, Jeremías. Ahora el último, vamos a hacer esto, ya la semana que viene ya vemos, vamos a ver ya los estilos arquitectónicos. Esto era para darle un shock a ustedes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Ahora, que les expliqué las expectativas de los arquitectos. ¿A quién le gustaría ser arquitecto de software? Levanten la mano, a ver cuántos. Sí, mirá, tenés razón, Mauricio. Ahí tenemos dos. Bueno, dos, ¿no? A dos o tres que les gustaría ser arquitecto de software. Bueno, fíjense, tenemos distintos roles, ¿sí? Fíjense que cada vez tenemos roles aperturados. Esto da para mucho, porque no es solo ser un arquitecto así que todo lo sabe, todo lo ve, pero tenemos diferentes tipos de arquitectos. Bueno, acá tenemos uno más, 4. Así que, bueno, espero que se lleven un concepto de lo que es la arquitectura de software, ¿sí? El diseño arquitectónico. La semana que viene ya les voy a preparar el TP para que ya lo empiecen a trabajar. Obviamente uno de los primeros puntos va a ser elaborar la arquitectura. Vamos a ver estilos arquitectónicos. Les voy a presentar un diagrama nuevo que no es de UML. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me la hacen y si no, nos vemos la clase que viene. Bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿sí? El jueves que viene ya seguimos con esto y lanzamos el TP evaluatorio. Un saludo, un placer haber estado con ustedes. Gracias, profe, igualmente. Bueno, chao, chao, hasta luego.